La voz de mi esposo resonó en toda la mansión como si ya le perteneciera. Firma aquí, y acabarás con este problema de una vez. Sostenía un sobre grueso, lleno de documentos que nunca había visto. Su mirada fría, calculadora, no se parecía en nada al hombre con el que me casé. Yo estaba de pie frente a la ventana, todavía intentando entender cómo, apenas un día después de heredar esta casa, él actuaba como si fuera el dueño absoluto. No me gritaba, pero cada palabra era una amenaza disfrazada. Me arrinconó contra el escritorio, colocó la mano sobre mis papeles de herencia y murmuró: «No querrás que esto termine mal para ti, ¿verdad?». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Algo más se escondía detrás de esa urgencia, algo oscuro que no me estaba diciendo. Sentí, por primera vez, que mi vida estaba a punto de fracturarse, y que él llevaba tiempo planeando este momento. Y mientras intentaba no derrumbarme, entendí que su ambición no había nacido ayer, solo estaba dejándose ver por fin. Antes de que todo se saliera de control, mi vida transcurría en una rutina tranquila que nunca imaginé que se rompería de forma tan brutal. Compartía un departamento sencillo con mi esposo, y aunque no era un hogar perfecto, yo lo veía suficiente para sentirme en paz. Siempre pensé que el respeto y la confianza eran parte de nuestra relación, aun cuando algunas actitudes suyas empezaban a inquietarme sin que yo quisiera admitirlo. Había momentos en los que guardaba su celular como si escondiera secretos, salía a reuniones rápidas que no coincidían con su horario y hablaba de dinero con una ansiedad que yo trataba de justificar. Prefería creer que eran preocupaciones normales, que el estrés lo estaba cambiando temporalmente, y que tarde o temprano regresaría esa versión amable que conocí. La relación con mi tía abuela, la única familia cercana que me quedaba, despertaba en él un interés que no siempre tenía un tono afectuoso. Cada visita a su casa provocaba esa sonrisa tirante que intentaba ocultar, esa mirada que estudiaba cada rincón como si ya estuviera evaluando su valor. Nunca lo expresaba de manera directa, pero sus preguntas dejaban claro que quería saber si había herencia de por medio, y yo, sin sospechar nada grave, solía cambiar de tema. Cuando mi tía falleció, el dolor me dejó sin aire. Mientras yo trataba de asimilar su ausencia, mi esposo revisaba en silencio el valor de la propiedad que me había dejado. Esa noche comprendí que no estábamos viviendo la misma pérdida. Mientras yo lloraba, él calculaba. Aún así, intenté convencerme de que quizás solo buscaba una forma de ayudarme a organizar todo. Los días posteriores fueron confusos. Trámites, visitas a la casa, reuniones con abogados. A cada paso, él se mantenía pegado a mí, opinando sobre decisiones que ni siquiera había procesado todavía. De pronto hablaba de proyectos, remodelaciones y planes a largo plazo, como si la mansión ya formara parte de su futuro. Yo seguía en duelo, intentando entender qué significaba heredar una vida que no había pedido. La duda se volvió más real cuando encontré un borrador de contrato en su mochila, un documento donde aparecía nombrado como administrador de todos mis bienes. El estómago se me cerró de golpe, pero preferí creer que solo estaba informándose, que no había una intención detrás. Me repetía que el estrés podía llevarlo a exagerar, que no debía sacar conclusiones. Sin embargo, el día después de recibir oficialmente la propiedad, noté un cambio innegable en su forma de moverse por la casa. Caminaba con una seguridad arrogante, tocaba las paredes como si ya fueran suyas y hablaba con un tono que no había escuchado nunca. Fue ahí cuando entendí que mi intuición no estaba equivocada. Todo lo que había tratado de ignorar se alineó frente a mí, y su verdadera cara comenzó a mostrarse sin pudor. A veces me pregunto en qué momento dejé de reconocer a la persona con la que compartía mi vida, porque si retrocedo lo suficiente, recuerdo a un hombre que sabía ser detallista y atento, alguien que me hacía sentir acompañada, quizá no de manera perfecta, pero sí lo bastante estable como para imaginar un futuro juntos. Yo venía de una familia pequeña, sin hermanos, sin padres presentes desde hacía años, y creo que esa necesidad de sentirme parte de algo me hizo pasar por alto señales que ahora veo con una claridad dolorosa. Mientras yo buscaba calma, él buscaba control, aunque lo disfrazara de preocupación. Cada vez que intentaba tomar decisiones propias, surgía un comentario disfrazado de consejo, un tono protector que parecía amable, pero que siempre me empujaba a elegir lo que a él le convenía. Y si alguna vez me atrevía a cuestionarlo, respondía con silencios largos que me hacían sentir culpable, como si yo fuera la causa de la tensión. En su mundo,
Las apariencias lo eran todo. Tenía una hermana que sobresalía en cualquier reunión familiar, una mujer acostumbrada a imponerse con una sonrisa cortante que pretendía sonar amable pero que, en realidad, evaluaba y juzgaba todo lo que veía. Desde el primer día percibí esa energía suya que buscaba intimidar sin levantar la voz, ese modo de hablar que convertía cualquier comentario inocente en una crítica encubierta. Nunca me lo decía de frente, pero siempre encontraba la manera de hacerme sentir menos elegante, menos preparada, menos adecuada para su familia. El hermano menor completaba la dinámica, alguien que jamás cuestionaba nada y que celebraba cada decisión del mayor como si fuera un logro suyo. Yo lo veía moverse por las reuniones con una lealtad ciega, casi fanática, como si temiera perder su lugar si no apoyaba todo lo que su hermano ordenara. Cada comentario suyo venía cargado de burla disfrazada de broma, y aunque rara vez hablaba directamente conmigo, escuchaba sus risas cuando yo salía del cuarto, esas risas que uno aprende a reconocer cuando ya no desea justificarlas. Ese grupo formaba un pequeño círculo cerrado donde yo nunca terminé de encajar. No era agresión abierta, pero sí un desgaste constante, una presión silenciosa que buscaba moldearme a su forma de ver la vida. Y mientras yo trataba de ser diplomática, ellos afinaban la habilidad de dar golpes sin levantarse de la silla, sin gritar, sin perder la sonrisa. Cuando llegó la noticia de la herencia, todos empezaron a mostrar intereses que antes fingían no tener. Los mensajes se hicieron más frecuentes, las invitaciones a hablar de cosas importantes comenzaron a aparecer sin explicación, y cada visita a la casa de mi tía abuela estaba acompañada por miradas que recorrían cada rincón como si estuvieran contemplando un premio en exhibición. Entre todos ellos, el que entonces era mi esposo se convirtió en el eje de esa presión. Ya no se conformaba con opinar. Ahora buscaba decidir por mí, cuestionaba cada movimiento, insinuaba que no tendría la capacidad de manejar una propiedad tan grande sin su ayuda, y se presentaba como la única persona capaz de cuidarme en un momento tan delicado. Yo, en medio del duelo, trataba de entender si ese comportamiento venía del cariño o de una intención más oscura que no quería aceptar. Mis días se llenaron de comentarios que parecían pequeños, pero que cruzaban límites cada vez más claros, chistes sobre mi falta de carácter, insinuaciones sobre lo abrumador que sería manejar una casa así, preguntas constantes sobre mis decisiones económicas y miradas que evaluaban mis reacciones como si fueran parte de un examen que no sabía que estaba presentando. Poco a poco, descubrí que cada gesto amable venía acompañado de una sombra, cada abrazo traía consigo una expectativa oculta, y cada palabra de apoyo estaba envuelta en una presión silenciosa que buscaba moldear mis decisiones. La dinámica con su familia se volvió una sincronía perfecta. Todos empujaban hacia el mismo objetivo, incluso cuando ninguno lo decía directamente. Así, mientras la mansión comenzaba a convertirse en un tema cotidiano, mis espacios se fueron reduciendo sin que yo lo notara del todo. No veía gritos, no había insultos, pero sí un ambiente que me hacía sentir observada, medida y administrada, como si mi vida ya no fuera enteramente mía. Y nunca imaginé que ese desgaste silencioso sería solo el preludio de la ruptura que estaba por venir. La primera ruptura no llegó con gritos ni discusiones dramáticas, sino con un gesto tan calculado que, en ese momento, no supe entenderlo. Ocurrió una tarde en la que intentaba ordenar los documentos de la herencia, todavía agotada por los trámites y por el peso emocional de estar entrando a una vida que no había elegido. Mientras revisaba las carpetas, él apareció con una seguridad exagerada, como si ya hubiera resuelto todo por su cuenta, y colocó sobre la mesa un paquete de papeles que, según dijo, facilitarían nuestro futuro. Al abrirlos, descubrí un contrato donde aparecía cedido el control total de la mansión a su nombre, junto con una cláusula absurda que limitaba mis decisiones sobre cualquier cambio en la propiedad. Me quedé paralizada, intentando procesar cada línea, mientras él hablaba con un tono suave que pretendía sonar tranquilizador, asegurando que todo era por mi bien, que así evitaríamos complicaciones legales, y que lo más sensato era que él se encargara de todo para que yo pudiera descansar. Mi primera reacción no fue enojo, sino confusión. Creí que algo estaba mal redactado, que quizás se trataba de un borrador o de un documento que alguien le había recomendado sin explicarle. Pero mientras lo observaba, noté esa ansiedad que trataba de ocultar, ese tic en su mandíbula que solo aparecía cuando algo no le salía exactamente como quería. Comprendí que ese contrato no era un error. Era parte de un plan que llevaba tiempo cocinándose detrás de mis espaldas.
Intenté decirle que necesitaba revisar los documentos con calma, que quería pedir una segunda opinión, que no podía firmar algo así sin entenderlo. La reacción fue inmediata. Una sonrisa falsa, un suspiro exagerado y la frase disfrazada de preocupación que me clavó directamente en el pecho. No deberías meterte en cosas que te van a rebasar, mejor déjame manejarlo. Sentí una mezcla de vergüenza y miedo, como si mi capacidad para pensar fuera cuestionada frente a una decisión que, al final, afectaría solo mi vida. Quise explicarle que podía hacerlo, que no necesitaba que nadie hablara por mí, pero antes de que lograra formar una frase, él tomó las carpetas, las amontonó con brusquedad y dijo que no tenía por qué complicar algo tan simple. Ese fue el primer ataque directo, no un golpe, no un insulto, sino la certeza de que no me veía como un igual, sino como un obstáculo que necesitaba ser controlado para asegurar algo que ya había decidido reclamar. Su tono nunca subió, pero la presión en cada palabra me dejó claro que estaba acostumbrado a imponer sin necesidad de mostrar violencia. Durante el resto del día evitó mirarme, aunque se mantenía cerca, vigilando mis movimientos con una calma inquietante. Y mientras me esforzaba por convencerme de que quizás exageraba, una voz en el fondo de mi mente repetía, con insistencia, que ese contrato era solo el primer paso, que detrás había algo más grande y más oscuro que yo no estaba preparada para enfrentar. Esa noche no pude dormir. Cada frase, cada gesto, cada silencio suyo se repetía en mi cabeza como si buscara advertirme que la mansión había despertado una ambición que él ya no estaba dispuesto a ocultar. Y aunque todavía no quería aceptarlo, en ese momento comenzó la verdadera tensión, esa que terminaría por destrozar todo lo que yo creía seguro. La humillación llegó en un momento que no esperaba, porque todavía intentaba convencerme de que la situación podía mejorar si hablábamos con calma. Él insistió en que fuéramos a la mansión para organizar algunos detalles, y yo acepté, creyendo que quizá podríamos aclarar lo del contrato. Nunca imaginé que, al cruzar la puerta, encontraría a su hermana y a su hermano menor sentados en la sala como si fueran los anfitriones del lugar, revisando catálogos de decoración y tomando café mientras comentaban lo que podría arreglarse primero. La hermana se levantó con esa sonrisa afilada que ya conocía demasiado bien y, sin perder ni un segundo, comenzó a describir cómo planeaban remodelar varias áreas de la casa, insinuando que ciertos espacios no iban conmigo, como si mi estilo fuera una distracción en una propiedad que, según ellos, requería una visión más moderna y funcional. Yo intentaba procesar sus palabras, pero el golpe fuerte llegó cuando ella tomó una carpeta que tenía sobre la mesa y la abrió frente a todos, mostrando el mismo contrato que había rechazado firmar la tarde anterior. Con una entonación llena de falsa dulzura, explicó que ya habían revisado los documentos y que todo estaba listo para proceder, que solo faltaba mi firma para que no hubiera problemas administrativos. Sentí como el estómago se me encogía al ver que manejaban mi herencia como si fuera parte de su patrimonio, como si yo solo fuera un trámite más dentro de sus planes. Quise preguntar cómo lo habían conseguido, pero antes de que intentara hablar, mi esposo me interrumpió con un gesto impaciente, como si fuera yo la que estaba atrasando algo importante. La hermana aprovechó ese momento y, sin ningún pudor, lanzó una frase que me atravesó como un cuchillo. Mira, lo mejor es que te dejes ayudar. Una casa así no es para cualquiera, y tú te vas a agobiar. Nosotros ya sabemos cómo manejar este tipo de propiedades. El hermano, que hasta ese instante se había mantenido callado, soltó una risa burlona, como si mi incapacidad fuera evidente para todos menos para mí. En ese instante sentí que la sala se cerraba, como si las paredes se acercaran y mis palabras no tuvieran espacio para salir. Quise defenderme, explicar que yo era la única heredera, que tenía derecho a decidir sobre lo que me había dejado mi tía abuela, pero cada vez que intentaba abrir la boca, alguno de ellos intervenía para minimizar mi opinión o para corregirme con un tono condescendiente que me reducía a una figura sin autoridad. El colmo llegó cuando la hermana dijo, frente a todos, que la mansión necesitaba cabeza fría y gente con carácter, insinuando que yo no poseía ninguna de las dos cosas. Mi esposo no la contradijo. Ni siquiera intentó suavizar la situación. Al contrario, se recargó en el respaldo del sillón con una calma que solo confirmaba lo que yo había empezado a sospechar. No era una situación improvisada, sino una escena montada para doblegarme. En ese momento, mientras veía cómo tomaban decisiones sobre mi futuro sin consultarme, entendí que no era solo una falta de respeto. Era un intento de dejarme sin voz,
de hacerme sentir tan pequeña que firmara cualquier papel con tal de recuperar algo de paz. Y aunque el impulso natural habría sido levantarme y gritar, mi cuerpo no respondió. Estaba paralizada por la vergüenza y la incredulidad, incapaz de reaccionar ante la forma en que me despojaban de mi dignidad frente a quienes, se suponía, debían respetar mis límites. Esa humillación, tan pública y tan cuidadosamente dirigida, se convirtió en la confirmación de que ya no quedaba duda. Ellos querían la mansión, y yo era un obstáculo que necesitaba neutralizar. El silencio después de aquella humillación pública se volvió más pesado que cualquier insulto directo, porque mientras ellos seguían discutiendo sobre colores de paredes y cambios que ni siquiera habían sido autorizados, yo permanecía sentada sin poder apartar la mirada del contrato que seguía abierto sobre la mesa, como si ese papel fuera el símbolo de todo lo que habían planeado sin que yo lo notara. No dije nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque mi mente estaba intentando asimilar la forma en que habían cruzado la línea sin mostrar el menor remordimiento. Durante un instante, sentí que mis fuerzas se desvanecían, como si la voz que siempre había usado para defenderme hubiera sido arrancada de golpe. Me quedé ahí, en medio de su conversación llena de superioridad, escuchando cómo hablaban de la mansión con una seguridad que no les pertenecía, sin que ninguno de ellos se detuviera a pensar en lo que yo estaba sintiendo. Era como si no existiera, como si mi presencia fuera un estorbo en un plan que ya estaba avanzado. Sin embargo, mientras ellos celebraban sus ideas de remodelación, surgió dentro de mí un pensamiento que me tomó por sorpresa, un impulso pequeño pero intenso que rompió el bloqueo que me había detenido desde el inicio. No podía seguir permitiendo esto. No podía seguir entregándoles decisiones que eran mías, ni ceder espacio a personas que habían demostrado, sin disimulo, que no tenían ningún respeto por mí. Esa determinación no llegó con fuerza inmediata, pero sí con una claridad que jamás había sentido. Me levanté lentamente, todavía temblando por dentro, y aunque no dije nada, todos me miraron con una mezcla de molestia y desdén, como si mi simple movimiento interrumpiera un momento importante. Pero no presté atención a sus gestos. Por primera vez en días, volví a sentir el peso real de la herencia. No era solo una casa, era mi historia, el último vínculo con alguien que me quiso de verdad, y ellos estaban intentando arrebatármelo como si yo no tuviera derecho a nada. Mientras caminaba hacia la salida, el aire se volvió más ligero, aunque las manos me sudaban por la tensión acumulada. No pensé en lo que dirían ni en cómo reaccionarían, solo entendí que ya no podía seguir esperando a que la situación mejorara por sí sola. Había tolerado demasiados silencios, demasiadas insinuaciones y demasiadas decisiones tomadas sin consultarme. Ese momento, aparentemente simple, se transformó en el punto exacto donde mi miedo empezó a convertirse en conciencia y mi confusión en una determinación silenciosa. No sabía cómo enfrentaría lo que venía, ni qué tan lejos llegarían para conseguir lo que querían, pero por primera vez desde que comenzó todo, sentí un pequeño rayo de claridad que me recordaba que esa casa tenía un nombre, y ese nombre era el mío. Y aunque ellos no lo sabían todavía, ese fue el instante en el que dejé de ser la mujer que aceptaba todo sin cuestionar. La presión acumulada en mi pecho no disminuyó después de salir de la sala, porque mientras caminaba por los pasillos de la mansión, mi cabeza seguía reviviendo cada palabra que habían puesto sobre la mesa como si fueran órdenes, no sugerencias. La sensación de estar siendo despojada de algo que ni siquiera había tenido tiempo de procesar me provocaba un temblor interno que intentaba ocultar, aunque cada paso que daba me recordaba que no podía seguir evadiendo la realidad. Esa casa tenía demasiada historia como para entregarla a personas que jamás respetaron mis límites. Al llegar al despacho de mi tía abuela, el olor a madera antigua y los libros perfectamente acomodados me devolvieron un poco de serenidad. Siempre había sido un espacio donde me sentía protegida, y quizá por eso decidí cerrar la puerta y tomar aire, intentando recuperar el control que había perdido en la sala frente a esas 3 personas que actuaban como si yo fuera incapaz de sostener mi propio destino. No pensaba quedarme ahí mucho tiempo, pero necesitaba unos segundos de silencio para recomponerme. Mientras recorría el escritorio con la mirada, algo llamó mi atención, un sobre blanco que no recordaba haber visto antes, guardado entre 2 carpetas grandes. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de mi tía abuela, esa letra firme que siempre me transmitió seguridad. El corazón me dio un salto extraño, una mezcla de nostalgia y presentimiento, y lo tomé con las manos aún temblorosas. Al abrirlo, encontré una carta y un pequeño USB que parecía haber sido colocado ahí con mucho cuidado.
La carta comenzaba con un mensaje que sentí como un abrazo. Mi tía sabía que la herencia podía traer problemas, no por la casa, sino por la ambición de quienes me rodeaban. Decía que confiaba en mi carácter más de lo que yo misma lo hacía, que había observado actitudes preocupantes y que temía que, después de su partida, alguien intentara presionarme para tomar decisiones que no fueran realmente mías. Me pedía que escuchara más a mi intuición que a cualquier consejo disfrazado de protección. Y, al final, mencionaba que el USB contenía información que debía revisar solo si sentía que algo no estaba bien. Ese fue el momento exacto en el que supe que no estaba imaginando nada. Ella había visto lo que yo no quise aceptar durante tanto tiempo. Con el corazón acelerado, conecté el USB en la computadora del despacho. En cuanto se abrió la carpeta principal, una serie de archivos de audio aparecieron frente a mis ojos, todos con fechas recientes. Algunos tenían el nombre de mi esposo, otros de sus familiares. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué significaba eso, y luego abrí el primer archivo sin pensar demasiado. La voz de mi esposo llenó la habitación con una claridad que me heló la sangre. Hablaba con su hermana, discutiendo cómo administrar la propiedad una vez que yo cediera, mencionando estrategias para convencerme de firmar papeles sin darme tiempo de revisarlos y asegurando que yo era fácil de manejar si se me presionaba en el momento adecuado. Escuchar su tono, tan confiado y tan seguro de que yo terminaría cediendo, me provocó una mezcla de rabia y decepción que jamás había sentido. Abrí los demás audios con el estómago revuelto. En uno escuché a su hermana diciendo que no debía permitirme tomar decisiones sola, porque eso podría arruinar los planes de remodelación que ya tenían pensados. En otro, el hermano menor sugería que sería mejor arrinconarme frente a testigos para que no pudiera retractarme. Habían planeado absolutamente todo, la reunión de esa tarde, la presión psicológica, la humillación, incluso la forma de encerrarme emocionalmente para que no tuviera fuerza de discutir. Cada palabra era una puñalada directa. No eran suposiciones, no eran sospechas. Eran pruebas contundentes de un complot cuidadosamente armado. Sentí que las manos me sudaban mientras cerraba los audios, incapaz de seguir escuchando, aunque sabía que ya tenía todo lo que necesitaba para cambiar por completo la situación. La traición era tan fría y tan calculada que, por primera vez, en lugar de sentirme derrotada, algo dentro de mí comenzó a despertar con una fuerza nueva. No podía creer que había vivido tanto tiempo ignorando señales que ahora parecían obvias. Respiré hondo, traté de ordenar mis ideas y, por primera vez desde que comenzó todo, sentí una claridad absoluta. Ya no era la mujer temerosa que salió de la sala intentando recuperar la compostura. Ahora tenía pruebas sólidas, una verdad imposible de negar y, lo más importante, una determinación que no pensé que pudieran hacer después de tanta humillación. Guardé el USB, doblé la carta con cuidado y salí del despacho con una calma que no era natural, pero sí necesaria. Sabía que, al cruzar esa puerta, nada volvería a ser igual, porque ellos no tenían idea de que sus propias palabras serían el principio del colapso que siempre creyeron poder evitar. Y en ese instante entendí algo fundamental: la mansión ya no era solo una herencia. Se había convertido en el escenario donde iba a recuperar mi voz, aunque les costara enfrentarse a una verdad que nunca imaginaron que tendría el valor de mostrarles. Salí del despacho con el USB guardado en la mano, como si fuera una llave capaz de derrumbar todo lo que habían armado detrás de mí. Caminé hacia la sala con una calma extraña, una tranquilidad que no coincidía con el temblor de mi pecho, aunque sí con la certeza de que el ambiente estaba a punto de romperse de una manera que nadie podría controlar. Los encontré donde los había dejado, revisando revistas, comentando colores, riéndose sin pudor mientras decidían sobre una casa que no les pertenecía. No levantaron la vista de inmediato, y ese detalle me dio aún más claridad sobre lo poco que me consideraban. Me acerqué sin prisa, coloqué el USB sobre la mesa y, antes de que alguno pudiera abrir la boca, dije con una voz firme que me sorprendió incluso a mí misma que necesitaba que escucharan algo. La hermana soltó un suspiro impaciente. El hermano menor se acomodó como si estuviera a punto de presenciar un espectáculo que no le interesaba, y mi esposo frunció el ceño con ese gesto suyo que siempre usaba cuando creía que yo exageraba por tonterías. Ignoré sus reacciones y conecté el dispositivo a la bocina portátil que habían usado antes para poner música mientras planeaban. Cuando el primer audio comenzó a sonar, el ambiente cambió de inmediato. La voz de mi esposo, tan clara y tan segura de su plan,
retumbó en la sala con una frialdad que obligó a todos a levantar la mirada. La frase inicial, esa donde aseguraba que yo cedería si se me presionaba de la forma correcta, cayó sobre ellos como un balde de agua helada. Nadie habló, nadie sonrió, nadie respiró con normalidad, solo se escuchaba la grabación que desnudaba cada una de sus intenciones. La hermana fue la primera en reaccionar. Intentó apagar la bocina, pero yo moví la mano antes de que lo consiguiera, y fue ahí donde comenzó el caos. Su voz, la misma que hacía unas horas había usado para ridiculizarme, ahora sonaba temblorosa mientras exigía explicaciones. El hermano menor se levantó de golpe, nervioso, negando que su participación hubiera sido tan grave como el audio mostraba, y trató de culpar a su hermana por haber llevado todo demasiado lejos. Ella, incapaz de aceptar responsabilidad, lo atacó de inmediato, insistiendo en que sus palabras habían sido simples comentarios y que el verdadero responsable era mi esposo, porque él había iniciado la conversación y él había propuesto las estrategias más fuertes. Cada frase nueva era una acusación. Cada intento de justificarse solo los hundía más. Mi esposo trató de intervenir, levantando la voz para retomar el control del ambiente, pero la hermana lo interrumpió con una rabia que nunca le había escuchado. Lo culpó de haberlos involucrado a todos en un plan que, según ella, solo pretendía ayudarlo, y repitió varias veces que jamás habría aceptado participar si hubiera sabido que había grabaciones que podían destruir sus vidas. El hermano menor, sintiéndose traicionado por ambos, comenzó a decir que él solo seguía órdenes y que jamás quiso dañar a nadie, aunque eso chocaba con los audios donde sugería presionarme frente a testigos. El caos creció tan rápido que la sala empezó a sentirse demasiado pequeña para contenerlo. Las voces se elevaron hasta convertirse en gritos descoordinados, insultos que ya no trataban de ocultarse, culpas que se lanzaban de un lado a otro como piedras. Por primera vez, mis silencios no eran interpretados como debilidad, sino como una amenaza. Cada vez que yo permanecía quieta, ellos reaccionaban con más desesperación, como si se dieran cuenta de que su poder sobre mí se estaba evaporando. Cuando puse un segundo audio, donde mi esposo hablaba de estrategias para manipularme emocionalmente, la discusión explotó aún más. La hermana gritó que él había sido un irresponsable por permitir que quedaran evidencias, el hermano menor lo llamó imbécil por confiar en que nadie descubriría el plan, y mi esposo respondió con un ataque directo que sacó a relucir problemas antiguos entre ellos, asuntos que habían estado ocultos bajo una fachada de unión familiar que ahora se desmoronaba sin freno. Los gritos se escuchaban en todos los rincones de la mansión. La hermana empujó una mesa con tal fuerza que varias revistas cayeron al piso. El hermano menor golpeó la pared con la mano, frustrado, mientras repetía que no quería perder todo por culpa de una estrategia que, según él, había sido una idea exagerada desde el inicio. Mi esposo se acercó a mí, intentando recuperar terreno, diciéndome que no estaba entendiendo el contexto, que las cosas habían sido sacadas de proporción, que todo se había dicho por presión. Pero yo ya no escuchaba excusas. Un tercero audio terminó de fracturar lo que quedaba de su vínculo, un fragmento donde mi esposo les aseguraba que yo firmaría cualquier documento si se organizaba un momento de tensión suficientemente fuerte. Ese audio provocó un grito ahogado por parte de la hermana, que lo acusó de haberla usado, y una reacción violenta del hermano menor, que lo empujó y le reclamó por haberlos expuesto sin necesidad. El caos ya era total. Mientras ellos se atacaban entre sí, mientras la mansión se llenaba de voces rotas por el miedo, la ira y la desesperación, sentí algo que nunca había experimentado desde que comenzó todo: libertad. Ese mismo silencio que antes me había aplastado ahora se convertía en mi escudo. No tenía que gritar, no tenía que defenderme, no tenía que justificar nada. La verdad hablaba por sí sola, y sus propias palabras eran la prueba más poderosa que podía tener. La discusión llegó a tal extremo que la hermana terminó llorando, diciendo que no estaba dispuesta a cargar con las consecuencias legales. El hermano menor comenzó a hablar de irse antes de que todo explotara más, y mi esposo, incapaz de controlar la situación, se quedó sin discurso, sin argumentos, sin esa arrogancia que había sostenido hasta el último segundo. Por primera vez, los tres comprendieron que ya no tenían control. Y mientras veía cómo todo su plan se derrumbaba frente a mis ojos, supe que ese caos era apenas el principio del colapso que ellos mismos habían provocado. Después de la explosión en la sala, la casa quedó con un eco raro, como si cada pared hubiera absorbido una mentira que ya no podía sostenerse.
Cuando los gritos se fueron apagando y la gente comenzó a dispersarse por los pasillos buscando excusas, sentí una necesidad instintiva de enfrentar a quien había orquestado todo, no para gritar, sino para escuchar de su propia boca por qué eligió traicionarme de esa manera. Lo encontré de pie en el corredor que conecta los cuartos, con esa postura que alguna vez interpreté como seguridad y que ahora solo parecía arrogancia, como si no reconociera la gravedad de lo que había hecho. No dije nada al principio, porque quería que sus palabras llegaran sin filtros, que el mismo hombre que una vez me ofreció ternura tuviera que responder por sus acciones. Él se volvió, buscó una explicación fácil, y con una voz intentando sonar sensata dijo que todo había sido por nuestro bien, que había anticipado problemas y que sus decisiones eran fruto de preocupación. Esa explicación sonó hueca, como un vestido elegante sin cuerpo, y al escucharla supe que ya no había vuelta atrás. Comencé a hablar con calma, modulando el tono para que cada frase impactara con claridad. Hablé de las noches en las que escondía su teléfono, de las miradas que medían más que una charla, de cómo una sonrisa suya había dejado de ser refugio para convertirse en estrategia. Le describí, sin rencor sino con precisión, cómo había sentido que mi voluntad se desvanecía poco a poco frente a sus acciones, como la dignidad que mi tía me legó estaba siendo reducida a un trámite en una conversación ajena. No había recriminaciones vacías, solo hechos ordenados como pruebas que él ya no podía negar sin contradecirse. A medida que le hablaba, noté que sus defensas empezaron a resquebrajarse, no por arrepentimiento sino por la realidad de escucharse a sí mismo en boca ajena. Intentó retorcer la verdad, volvió a usar ese tono paternal que antes me confundía y que ahora no funcionaba. Dijo que exageraba, que tomaba fragmentos y los sacaba de contexto, que la grabación no mostraba el porqué detrás de sus palabras. Le respondí con lo encontrado en el USB, con las fechas, con las conversaciones completas, con la carta que había dejado mi tía, y en cada réplica su coartada se hacía más pequeña hasta convertirse en nada más que un eco sin fundamento. Cuando intentó manipular la situación apelando a mis sentimientos, recordando momentos buenos que alguna vez compartimos, le corté con una frase sencilla que cerró cualquier puerta a la nostalgia. Le agradecí por lo bueno que hubo y aclaré que esos recuerdos no justificaban la traición ni anulaban la intención de dañarme. Con esa precisión desmonté la táctica que siempre usó para silenciar mis dudas, convertir mis emociones en moneda de cambio. Esa artimaña ya no tenía valor porque la verdad estaba sobre la mesa y porque, con cada palabra, demostré que podía sostenerme sin depender de sus gestos. Su rostro pasó por emociones que no conocía en él: sorpresa, ira contenida, la angustia de quien descubre que su esquema se derrumba. Trató de culpar a la hermana, al hermano, a la presión externa, pero en cuanto pronunciaba cada excusa se delataba, porque los audios mostraban su iniciativa y la carta de mi tía reflejaba advertencias que él eligió ignorar. No hubo un grito final, no hizo falta. La derrota llegó en su mirada cuando entendió que ya no le resultaría fácil recomponer el control perdido. En un momento, buscó la compasión con una promesa vacía. Dijo que podía cambiar, que sabía cómo reparar el daño y que solo pedía una oportunidad para demostrarlo. Le contesté que el perdón no sería automático ni barato, que el respeto se reconstruye con actos y no con palabras convenientemente elegidas, y que antes de pensar en reparaciones debía reconocer el daño público y las estrategias que empleó para reducirme. Aquella respuesta le quitó la posibilidad de manipular con promesas. Sin concesiones, lo obligué a mirar las consecuencias reales de sus actos y a enfrentar el peso de lo que había provocado. Cuando me retiré del corredor no sentí alivio inmediato ni triunfalismo, sino una mezcla de cansancio y una paz rara, la de quien habló con la verdad y no se dejó arrastrar por la vieja dinámica. Sabía que las batallas legales y emocionales estaban lejos de terminar, que quedaban decisiones duras por tomar, pero también sabía que, de ese encuentro íntimo, había salido con algo decisivo. Recuperé la voz que me habían intentado arrebatar y le dejé claro a quien fuera mi esposo que su camino ya no tendría la comodidad del silencio fácil. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí que la fragilidad de nuestra relación se había transformado en algo palpable y real, una ruptura que no permitiría fingimientos ni reconciliaciones rápidas, sino un proceso que exigiría veracidad, consecuencias y, sobre todo, responsabilidad. El pasillo quedó en silencio después de cerrar esa puerta, pero lejos de sentirse vacío, ese silencio tenía un peso distinto, como si finalmente me hubiera permitido respirar después de semanas sosteniendo un miedo que no me pertenecía. Caminé hacia la sala sin prisa, consciente de que cada paso representaba una ruptura interna con algo que ya no podía sostener.
No era solo un matrimonio que se deterioraba, era la liberación de una vida que había estado moldeada por expectativas ajenas, silencios impuestos y decisiones manipuladas hasta hacerme creer que no tenía voz propia. Cuando regresé, encontré a mi esposo sentado en uno de los sillones, con los hombros tensos y la mirada perdida. La hermana y el hermano menor ya no estaban. Habían salido de la casa en medio del caos, incapaces de sostener la presión de las pruebas. Él, en cambio, parecía esperar una última oportunidad para influir en mis decisiones, como si aún confiara en que podría apelar a la nostalgia o a la idea de una vida compartida que ya no existía. Había una calma falsa en su postura, una serenidad cuidadosamente armada para hacerme dudar, pero esta vez no funcionó. Me senté frente a él sin cruzar las piernas, sin mover las manos, sin mostrar ninguna vacilación. Supe que debía comunicar mi decisión con la claridad que él siempre temió. Antes de hablar, observé cómo buscaba mis ojos intentando leer algún rastro de debilidad, esperando encontrar la misma mujer que años atrás confiaba en sus palabras sin cuestionarlas. Pero lo único que encontró fue determinación. Tomé aire lentamente y expliqué que no pensaba quedarme a su lado ni un día más, que la relación se había quebrado en el momento exacto en que decidió usarme como instrumento para obtener lo que deseaba. Le dije que la casa era mía, que la herencia no estaba en discusión y que, a partir de ese día, iniciaría los trámites de divorcio sin posponer nada. No levanté la voz, y creo que eso lo desarmó aún más, porque mi tono no venía de una emoción explosiva, sino de una conclusión clara y definitiva. Su reacción no fue inmediata. Primero trató de procesar cada palabra, como si buscara alguna grieta que pudiera aprovechar. Al ver que no había manera de revertir lo dicho, comenzó a hablar más rápido, con un tono ansioso que dejaba ver su miedo real, perder el control sobre una vida que había intentado moldear durante años. Me acusó de actuar impulsivamente, dijo que mis emociones me estaban nublando, intentó convencerme de darle una última oportunidad. Pero cada frase suya sonaba más vacía, más desesperada, más alejada de cualquier gesto sincero. Cuando intentó acercarse para tomarme la mano, retrocedí sin brusquedad, solo lo suficiente para marcar el límite que por fin entendí que debía defender. Había sido paciente, había buscado razones para justificar conductas que ahora veía con claridad, pero ese tiempo ya se había agotado. Él lo entendió al instante, su rostro cambió de súbito, y esa mezcla de frustración con rabia contenida le quebró la máscara que había mantenido durante toda la conversación. Comenzó a culpar a la casa, a la herencia, a la situación, a cualquier cosa que no fuera él mismo. Dijo que yo estaba dejando que la mansión me cambiara, que me estaba volviendo fría, que la familia siempre intentó protegerme, y que si tomaba la decisión de divorciarme ahora, arruinaría nuestro futuro. Cada argumento sonaba más débil que el anterior porque ninguno podía justificar lo que ya había hecho. La verdad era demasiado pesada para ocultarla. Lo dejé hablar sin interrumpirlo, permitiendo que cada excusa se derritiera frente a su propia incoherencia. Cuando terminó, solo respondí con un silencio largo, firme, y ese silencio lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Lo vi pasar del desconcierto al enojo, de la incertidumbre a la resignación, y finalmente a ese reconocimiento silencioso de que la decisión ya estaba tomada. No habría negociación. No habría redención inmediata. No habría vuelta atrás. Me levanté con calma, tomé mis cosas sin apresurarme y me dirigí hacia la entrada mientras él permanecía allí, inmóvil, atrapado en un vacío que él mismo había construido. No trató de detenerme esta vez. Quizá entendió que ese gesto solo confirmaría lo que los audios ya habían demostrado. Cuando abrí la puerta, el aire frío de la tarde me envolvió con una claridad que no había sentido desde hacía mucho tiempo. No miré hacia atrás. No porque quisiera demostrar fortaleza, sino porque ya no había nada en esa casa que me pidiera quedarme. Cada paso que di fuera de la mansión se sintió como un rescate, como si finalmente pudiera recuperar todas las partes de mí que había entregado sin darme cuenta. Y así, sin necesidad de dramatismos, terminó la etapa más dolorosa de mi vida, y comenzó la decisión que cambiaría todo lo que venía. Los días que siguieron a mi salida de la mansión se desarrollaron con una claridad que no esperaba. Mientras iniciaba los trámites del divorcio, las consecuencias de sus propias acciones empezaron a alcanzarlos con una velocidad que ninguno había previsto. No tuve que mover un dedo para exponerlos.
La verdad que ellos mismos habían dejado registrada en esos audios comenzó a recorrer cada espacio donde antes presumían control, y lo que habían construido con tanta arrogancia se desmoronó sin que yo interviniera más que para proteger lo mío. Mi esposo fue el primero en enfrentar el impacto real. Los abogados que intentaron apoyarlo se retiraron al escuchar el contenido del USB, porque ninguna estrategia legal podía suavizar el nivel de manipulación que había quedado grabado. Las pruebas mostraban un patrón de presión emocional que no solo apuntaba a la herencia, sino a una dinámica que llevaba tiempo deteriorando mi libertad. Cuando él intentó argumentar que todo había sido un malentendido, la frialdad de sus propias palabras en los audios lo desmintió de inmediato. En cuestión de días perdió credibilidad, contratos de trabajo y cualquier posibilidad de presentarse como una víctima. Lo que más lo derrumbó fue darse cuenta de que la historia que siempre quiso controlar ahora se contaba sin él. La hermana, que durante tanto tiempo se movió con aire de superioridad, también enfrentó un giro brusco. Al quedar expuestos sus comentarios sobre manejar decisiones ajenas y su participación activa en la presión que ejercieron sobre mí, varias amistades se alejaron de inmediato. Personas que antes la buscaban por influencia o conveniencia comenzaron a evitarla, temerosas de terminar involucradas en un plan tan sucio. Intentó justificarse asegurando que solo quería ayudar, pero su propia voz, burlona y calculadora en los audios, la dejó sin argumentos. En su trabajo también enfrentó cuestionamientos, porque la imagen de mujer controlada y ordenada que vendía no coincidía con la manipulación abierta que había quedado registrada. Lo que más la quebró no fue la consecuencia laboral, sino el golpe a su orgullo. Por primera vez, la gente la veía sin el filtro pulido que siempre usó para esconder su carácter. El hermano menor, cuyo papel había sido minimizar mis dudas y burlarse de mis decisiones, pasó por una caída distinta. Él no tenía la estabilidad laboral de los otros dos ni una reputación sólida que defender, por lo que los audios lo golpearon de una manera más directa. Quienes lo rodeaban dejaron de tratarlo como parte del gran plan familiar y comenzaron a verlo como alguien dispuesto a cruzar límites éticos por obediencia ciega. Su grupo cercano se fracturó, y quienes alguna vez lo celebraban por seguir órdenes ahora lo señalaban como responsable de empujar situaciones que pudieron haber terminado peor. Su actitud de burla desapareció, reemplazada por una necesidad de excusas que nadie estaba interesado en escuchar. La lealtad que siempre mostró hacia su hermano mayor se convirtió en la misma razón por la que terminó solo. En medio de ese colapso, la tensión entre ellos alcanzó un punto insostenible. Comenzaron a atacarse mutuamente no solo por lo ocurrido, sino por viejos resentimientos que llevaban años escondidos bajo la apariencia de unión. Las discusiones privadas se volvieron públicas, mensajes de voz contradictorios, acusaciones, reproches por decisiones pasadas. La hermana culpaba a mi esposo por arrastrarla a ese desastre, el hermano menor los culpaba a ambos por exponerlo, y mi esposo los acusaba de no haber seguido sus instrucciones con suficiente cuidado. Lo que una vez quisieron mostrar como una familia fuerte se reveló como una estructura frágil sostenida únicamente por conveniencia. A nivel legal, la situación también cambió para ellos. Las amenazas veladas y la presión emocional registrada en los audios se convirtieron en elementos clave para impedir que siguieran reclamando la mansión o influenciando cualquier decisión relacionada con la herencia. Los abogados me explicaron que, aunque algunas acciones no constituían delitos directos, sí evidenciaban un patrón de manipulación que podía usarse para solicitar órdenes de restricción o bloqueos preventivos, evitando que volvieran a interferir en mis bienes. Sus intentos de impugnar o retrasar los procesos quedaron desarmados desde el primer papelerío, porque cada documento iba acompañado por las pruebas que ellos mismos habían generado. En lo social, la caída fue aún más contundente. Las personas que alguna vez los rodearon por interés se alejaron de inmediato, y la familia extendida, esa que rara vez apareció en la historia pero que siempre tenía algo que opinar, se dividió en bandos. Algunos los condenaron por lo que habían hecho, otros prefirieron mantenerse neutrales para no quedar involucrados. Pero ninguno intentó defenderlos públicamente, porque las grabaciones hablaban más fuerte que cualquier versión adaptada que intentaran presentar. Mientras tanto, yo seguía avanzando con los trámites sin detenerme en su desesperación. No buscaba venganza, buscaba orden, verdad y un cierre limpio. Sin embargo, la vida parecía encargarse por sí sola de aplicar una justicia más profunda de lo que yo hubiera imaginado. Ellos no solo estaban perdiendo la posibilidad de quedarse con una propiedad que no les pertenecía,
sino que estaban enfrentando la caída de su imagen, su estabilidad y su supuesta fortaleza familiar. Lo más simbólico ocurrió semanas después, cuando supe que los tres habían dejado de hablarse. Ese círculo que antes funcionaba como una fuerza intimidante se había roto en pedazos, incapaz de sostenerse una vez que la ambición se hizo visible. A mí no me alegró su destrucción, pero sí me dio paz reconocer que la verdad, cuando se expone con claridad, tiene una fuerza poderosa que nadie puede manipular. Y al final, sin que yo levantara la voz ni buscara revancha, cada uno recibió la consecuencia exacta de lo que había sembrado: la caída pública, la soledad, la pérdida del control y la incapacidad de seguir fingiendo un equilibrio que nunca existió. Salir de aquella casa no fue un acto de huida, sino la primera decisión consciente de una cadena de elecciones que poco a poco fueron devolviéndome las piezas de una vida que había dado por perdidas. Los primeros días tras la separación fueron una mezcla de trámites y silencios, de papeles por firmar y de conversaciones agotadoras, pero también fueron el espacio donde aprendí a respirar sin mirar constantemente atrás para medir reacciones ajenas. Encontré un departamento pequeño, suficiente para mis necesidades, y en esa sencillez descubrí un refugio donde cada objeto tenía un sentido distinto. No era solo mobiliario, era un testimonio de que yo podía elegir lo que me rodea sin sentirme observada. La rutina se fue formando con paciencia y sin prisa. Me levantaba, preparaba café y caminaba por un vecindario donde las puertas me devolvían rutina en lugar de temores, donde saludaba a quienes pasaban y poco a poco las miradas dejaron de pesarme. Empecé a ordenar mis cosas como si, en cada esquina, estuviera reconstruyendo una identidad que llevaba tiempo fragmentada. Volví a leer libros que amaba, retomé caminatas al atardecer que antes parecían imposibles por la tensión constante, y en esas pequeñas acciones encontré una calma estable que no necesitaba demostrar nada a nadie. En lo profesional, decidí aceptar una oferta que me permitiera independencia económica y tiempo para pensar. No fue un salto arriesgado, sino una decisión pensada para recuperar confianza. Trabajar en un proyecto que apreciaba y que me respetaba como profesional me dio un impulso que no esperaba tan pronto. Agradecí no solo el sueldo, sino el reconocimiento honesto de mis capacidades. Cada logro, aunque pequeño, se convirtió en un recordatorio de que mi autoridad sobre mi vida no dependía de aprobaciones externas, sino de decisiones consistentes tomadas por mí. Las amistades que realmente importaban se acercaron de forma natural, sin heroísmos ni lástimas. Hubo quienes permanecieron en silencio al principio y volvieron con respeto cuando vieron mi determinación, y otros que nunca se fueron, sosteniéndome en llamadas largas que se convirtieron en costumbre. Aprendí a discernir entre compañía que suma y compañía que consume, y en ese proceso la calidad de mis relaciones mejoró de manera profunda. Volví a comer con amigas, a planear fines de semana sin pensar en cómo cada lugar podría recordarme lo perdido, y en esos encuentros fui recuperando risas que no tenían que ver con declaraciones ni justificaciones, sino con compañía genuina. La salud emocional fue otra prioridad que me exigió disciplina y ternura a partes iguales. Comencé terapia y entendí que el daño no se borraba con gestos heroicos sino con trabajo diario, con herramientas que me ayudaran a reconocer los mecanismos que había tolerado y a construir límites firmes. Aprendí a decir que no sin sentir culpa, a detectar cuando una propuesta llevaba detrás una exigencia disfrazada, y a elegir mi bienestar incluso cuando eso significara decepcionar expectativas ajenas. Fue en esas sesiones donde comprendí que la fortaleza no es ausencia de miedo, sino el acto de moverse a pesar del miedo, y cada paso que di en esa dirección me devolvía confianza. Con el tiempo, convertí la mansión en un recuerdo que ya no dolía cada vez que venía a mi cabeza, la transformé en una historia que explicaba una etapa, no en una sentencia sobre mi valía. Administré la propiedad con ayuda profesional para asegurar que quedara en orden y, sobre todo, para que nadie pudiera usarla como excusa para volver a invadir mi vida. Ver la seguridad legal y emocional donde antes había incertidumbre me permitió cerrar capítulos con menos ruido y mayor sentido práctico. La autoestima, esa palabra que antes me sonaba distante, se fue restableciendo en gestos cotidianos, en la forma en que decidía sobre mis gastos, en la claridad con la que respondía ante propuestas invasivas, en el respeto que empecé a exigir cuando alguien cruzaba mis límites. No se trató de una transformación espectacular de un día para otro, sino de una acumulación de pequeñas victorias que, al sumarse, me devolvieron una presencia más sólida. Las noches que antes vacilaban entre culpa y ansiedad comenzaron a llenarse de proyectos prácticos,
de lecturas que alimentaban mi criterio y de llamadas con personas que me impulsaban a creer en mis capacidades. También hubo momentos de nostalgia, de esa tristeza que aparece sin aviso y que hay que acompañar con paciencia, pero aprendí a recibirla sin dejar que me anulara. Celebré mis cumpleaños sin grandes fiestas, pero rodeada de gente que me quería por lo que era, no por lo que podían obtener de mí. Reconcilié, en la medida en que me fue sano, algunas relaciones del pasado que merecían espacio fuera del conflicto. Otras quedaron en el pasado porque entender que no todo debía ser salvado fue parte de la libertad que me gané. Con cada mes, la tranquilidad se fue instalando con más firmeza. Empecé a planear viajes cortos, a probar clases nuevas, a invertir tiempo en aquello que antes siempre postergué por complacer expectativas. Cada decisión tenía un matiz distinto, no eran impulsos contra alguien, sino afirmaciones a favor de mi propia vida. Y esa nueva vida, basada en el respeto propio, en la independencia y en la verdad que descubrí gracias a la carta y al USB, era más valiosa de lo que imaginé cuando todo comenzó. El renacimiento no fue un final de película brillante, fue el proceso cotidiano de recomponerme, de ordenar mis límites y de construir una rutina que reflejara quién quiero ser. Y aunque la sombra de lo vivido nunca desaparece por completo, hoy puedo decir que la paz que siento surge de una coherencia interna que cultivé con cuidado y que me permite mirar hacia adelante sin cargar la vergüenza ni la culpa que otros intentaron imponer. Con el paso de los meses, cuando la vida comenzó a tomar un ritmo que ya no se movía desde la urgencia sino desde la calma, sentí que había llegado el momento de cerrar el ciclo por completo. No necesitaba regresar a la casa para sentir que había recuperado mi vida. La verdadera transformación había ocurrido dentro de mí, no entre las paredes que ellos intentaron arrebatarme. Aún así, había una conversación pendiente, no con quienes me traicionaron, sino con alguien cuya voz seguía acompañándome desde que encontré la carta en el despacho, mi tía abuela. Un fin de semana decidí visitar el pequeño jardín donde ella descansaba. No llevaba flores costosas ni arreglos elaborados, solo un ramo sencillo que escogí en el mercado, porque siempre decía que las cosas hechas con amor no necesitaban adornos excesivos. El clima estaba sereno, y el aire tenía esa quietud que invita a hablar con honestidad aunque nadie responda. Me senté frente a su lápida y dejé que el silencio me acomodara el corazón antes de decir una sola palabra. Le conté todo lo que había pasado desde el día que partió, la presión silenciosa que se convirtió en tormenta, la manera en que su carta llegó a mí como una luz en medio de la oscuridad, y el impacto que tuvo escuchar esas grabaciones que expusieron intenciones escondidas. También le agradecí haber pensado en mi estabilidad antes incluso de que yo advirtiera lo que estaba por venir. Fue un alivio reconocer que, aunque físicamente no estaba, su presencia había guiado cada paso que di para salir del laberinto emocional en el que me encontré sin buscarlo. Mientras hablaba, entendí que no necesitaba perdonar a quienes me lastimaron para dar cierre, porque no era un perdón hacia ellos lo que me ofrecía paz, sino el perdón hacia mí misma por haber ignorado señales, por haber aguantado situaciones que ahora veía con claridad y por haber dudado de mi intuición. Reconocí que no había sido débil, como tantas veces me hicieron creer, sino que había actuado con la información que tenía en cada momento. Y cuando esa información cambió, yo cambié con ella. También reflexioné sobre la fuerza que descubrí en lugares donde creía que solo había vulnerabilidad. No fue una fuerza impulsiva ni basada en escudos emocionales, sino una fuerza que nació de la verdad, de enfrentar cada situación con calma aunque mi interior temblara. Ese proceso me mostró que la libertad no siempre llega envuelta en coraje. A veces llega en forma de decisiones silenciosas, de límites que se colocan sin gritos y de caminos que se eligen sin buscar aprobación. Después de estar un rato ahí, entre recuerdos y palabras que no sabía que necesitaba decir, sentí que algo en mi pecho se acomodaba definitivamente. No era olvido ni indiferencia, era aceptación. La historia que viví formaba parte de mí, pero ya no me definía. Las heridas se habían convertido en memoria, y la memoria, en aprendizaje. Al levantarme, pensé en todas las personas que cruzaron esa etapa conmigo, amistades que sostuvieron mi voz cuando yo misma la buscaba, colegas que me recordaron que tenía valor profesional, y hasta desconocidos que, sin saberlo, me devolvieron humanidad con gestos cotidianos. También pensé en la mujer que fui antes de que todo comenzara, y en la mujer que soy ahora. Ambas necesitaban ser vistas con misericordia, porque sin ese puente emocional no habría podido avanzar. Volver a casa después de esa visita se sintió diferente, como si cada paso cerrara un hilo pendiente.
Me preparé una taza de café, abrí las ventanas y dejé que el aire entrara sin pensarlo demasiado. La vida seguía su curso, sin dramatismos ni sobresaltos, y en esa normalidad descubrí una calma que nunca había tenido. La historia había llegado a un punto donde ya no buscaba conclusiones dramáticas, sino una continuidad sana y auténtica. Esa tarde me senté a escribir en un cuaderno que había comprado al iniciar mi nueva vida. No escribí para documentar lo ocurrido, sino para dejar constancia de lo aprendido, que la intuición merece ser escuchada, que la bondad no debe confundirse con disposición ilimitada, que el amor propio no es un lujo sino un cimiento, y que la verdad, aunque duela, libera. Página tras página, las palabras se ordenaron sin esfuerzo, como si mi interior hubiera estado esperando ese espacio para decir lo que nunca había tenido tiempo de procesar. Al cerrar el cuaderno, supe que el ciclo estaba realmente concluido. No porque hubiera olvidado, sino porque ya no había peso emocional aferrándose a mi presente. Lo que quedaba era una mezcla de gratitud, resiliencia y una paz profunda que se siente cuando una historia encuentra su lugar en el pasado. Ese día entendí, con absoluta claridad, que a veces sobrevivir no es resistir, es renacer. Con el ciclo cerrado y la vida retomando una forma más estable, surgió una reflexión que no llegó de golpe, sino a través de pequeñas conclusiones que se fueron acumulando en la rutina diaria. Uno no se da cuenta del peso que carga hasta que comienza a caminar sin él, y esa verdad se volvió la base de todo lo que aprendí durante este proceso. Entendí que la confianza es un regalo poderoso que debe entregarse con conciencia, porque cuando se deposita en manos equivocadas termina siendo utilizada como una herramienta que otros moldean según sus propias necesidades. La lección más difícil fue descubrir que incluso quienes duermen a tu lado pueden esconder intenciones que no tienen nada que ver con el cariño que aparentan. También comprendí que el silencio, cuando nace del miedo o de la costumbre de complacer, va erosionando la identidad como si cada concesión fuera limando una parte del alma. Ese tipo de silencio no construye paz, construye sumisión. Y lo más peligroso es que uno puede acostumbrarse tanto a cargarlo que termina creyendo que vivir así es normal. Me tomó tiempo reconocer que cada vez que cedí en algo que no quería, lo hice por temor a la reacción del otro, no por un deseo genuino de armonía. Cuando por fin volteé a ver esa dinámica con honestidad, fue imposible seguir ignorándola. La historia me enseñó que las señales siempre están ahí, incluso cuando uno elige no verlas. Aparecen en las palabras que incomodan, en los gestos que parecen pequeños pero dejan una sombra en el corazón, en las decisiones que se toman sin consultarte y que después te piden aceptar como si fueran actos de amor. La intuición siempre habla, solo que a veces la callamos por miedo a perder algo que creemos necesario. Aprendí que escucharla no es desconfianza, sino un acto de respeto propio que puede evitar dolores profundos. Otra verdad que se volvió evidente es que la manipulación rara vez empieza con agresiones fuertes. Comienza con comentarios sutiles, con bromas que hieren pero que se disfrazan de humor, con dudas sembradas en momentos vulnerables y con una sensación de que uno necesita justificarse todo el tiempo. Cuando la persona que dice quererte te hace sentir pequeña, no es amor, es control. Y reconocerlo es el primer paso para liberarse, aunque ese reconocimiento duela. En este camino también descubrí la importancia del límite. No como una barrera agresiva, sino como una declaración tranquila de que tu bienestar no está en venta. Poner límites no te hace egoísta ni fría, te hace consciente de que una relación sana se construye desde el respeto mutuo, no desde el sacrificio desigual. Y aunque a algunos les incomode, el límite es una forma de amor propio que sostiene todo lo demás. Sobre la familia, entendí que no todo vínculo debe preservarse solo porque existe una relación sanguínea o emocional. Hay lazos que nutren y lazos que asfixian, y parte del crecimiento consiste en distinguirlos sin culpas. Algunas personas se acercan solo cuando hay algo que obtener, y otras desaparecen cuando la verdad deja de servirles. La lealtad no se mide por los años compartidos, sino por la calidad de las acciones en los momentos difíciles. También aprendí que la justicia no siempre llega desde afuera. A veces llega en forma de consecuencia natural, cuando las máscaras se caen y las intenciones quedan expuestas. No fue necesario vengarme ni buscar confrontaciones innecesarias. La verdad se encargó de mostrar quién era quién. Y aunque no siempre se obtiene una reparación emocional completa, la claridad que aparece después del caos vale más que cualquier disculpa que nunca llegará con sinceridad. La lección más profunda, sin embargo,
Fue comprender que reconstruirse no significa borrar lo vivido, sino integrar cada experiencia para que se convierta en un cimiento nuevo. Cada herida dejó su marca, pero también abrió espacios donde entraron valores que antes daba por sentados: libertad, dignidad, autonomía, calma. El renacimiento no llega con aplausos ni luces dramáticas. Llega en decisiones pequeñas, en conversaciones honestas contigo misma y en la convicción de que mereces una vida sin miedo. Si algo puedo compartir después de todo esto es que nadie debería ignorar esa sensación que aparece en el pecho cuando algo no se siente bien. Tampoco deberíamos justificar comportamientos que nos lastiman solo para mantener una relación intacta. Y, sobre todo, una verdad innegociable: la vida empieza a cambiar en el momento exacto en el que decides que tu historia ya no será escrita por otros. La moral de todo lo vivido es simple, pero poderosa. No permitas que la ambición ajena te robe la voz. No confundas amor con dominio y nunca subestimes la fuerza que surge cuando eliges tu bienestar por encima del miedo a decepcionar a alguien. Porque cuando recuperas tu voz, recuperas tu vida. Hoy, mientras contemplo la vida que he construido después de atravesar ese capítulo tan oscuro, puedo decir sin temor que encontré un equilibrio que nunca imaginé posible. No se trata de una existencia perfecta ni de una rutina sin desafíos, sino de una vida donde cada decisión nace desde la serenidad y no desde el miedo. Me despierto en un espacio que elegí con conciencia, rodeada de objetos que reflejan quién soy y no quien otros esperaban que fuera, y en esa autenticidad descubrí una forma de paz que antes parecía inalcanzable. La mansión, que en un inicio fue motivo de conflicto, dejó de ocupar un lugar emocional en mi día a día. Continúa siendo parte de mi historia, pero ahora es gestionada con la distancia saludable que aprendí a poner entre lo que duele y lo que enseña. Cada trámite resuelto, cada decisión hecha con claridad, cada límite puesto con firmeza contribuyó a que ese lugar dejara de ser un símbolo de tensión y se convirtiera en un testimonio de resistencia. Hoy puedo mirarlo sin que mi corazón tiemble, porque entiendo que su peso ya no está sobre mis hombros. Mi rutina se convirtió en un refugio de calma. Trabajo con personas que valoran mis capacidades, comparto momentos con amistades que me acompañaron con paciencia, y disfruto de espacios que antes pasaban inadvertidos porque mi mente estaba atrapada en dinámicas que me desgastaban. Hay tardes en las que simplemente salgo a caminar, escuchando el sonido de la calle como si fuera una señal de que la vida sigue y de que cada paso que doy pertenece únicamente a mí. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado el USB, si no hubiera escuchado mi intuición o si hubiera cedido por miedo. Pero en lugar de quedarme atrapada en esos escenarios, prefiero reconocer que tomé las decisiones que necesitaba en el momento preciso. No fui perfecta, pero fui valiente, y en esa valentía descubrí una parte de mí que antes no conocía. Ahora sé que la mujer que salió de esa casa no es la misma que un día entró creyendo que debía adaptarse a todo. La nueva versión de mí no está definida por el dolor, sino por la fuerza que surgió al enfrentarlo. Y así, mientras sigo avanzando, agradezco cada lección, incluso aquellas que llegaron envueltas en pérdidas, porque me enseñaron a caminar con firmeza. Hoy vivo sin prisas y sin expectativas ajenas. Me permito disfrutar del silencio, de mis libros, del café de las mañanas y de las conversaciones sinceras que construyen vínculos sanos. Mi historia no termina aquí, pero sí cierra un capítulo que me devolvió la conciencia de mi propio valor. Si llegaste hasta este punto de mi relato, te agradezco compartir este viaje conmigo. Estas experiencias no se cuentan para revivir el dolor, sino para recordar que todos merecemos una vida donde la verdad y la dignidad no se negocien. Si alguna vez te has sentido atrapada en una situación que minimiza tu voz, deseo que mis palabras te recuerden que siempre existe un camino hacia la libertad, incluso cuando el ruido alrededor intenta convencerte de lo contrario. Ahora me encantaría saber qué parte de esta historia resonó más contigo, qué enseñanza te llevas o si alguna vez viviste algo que te obligó a empezar de nuevo. Te invito a dejar tu comentario y compartir tu experiencia, porque a veces, en el intercambio sincero, encontramos la fuerza que creíamos perdida. Y si deseas acompañarme en más relatos como este, puedes seguirme para que continuemos explorando historias que nos ayudan a entendernos, valorarnos y reconstruirnos. Gracias por estar aquí. La vida sigue, y cada día trae una oportunidad para renacer.